Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les está resultando este jueves? ¿Cómo viene el calorcito? ¿Cómo se sienten? Bueno, vamos a hablar hoy de la culpa. Vamos a esperar a que se sume Brenda. Espérenme porque yo tengo que conectar algunas cosillas por acá. Ahí está Brenda. Hola, Brenda. Espérame que te sumo. Así arrancamos porque me acabo de dar cuenta que nunca prendí la luz. Llego. Ay, una vez que sí. Hola, hola. Y Hoy ahora arranco sola, me parece. Decime, Eli, que está sentada ahí. no encuentro dónde enchufar esto. Entonces, espera. Problemitas técnicos. Vos mientras habla, Brenda. Bueno, voy a saludar. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un temón, la culpa, como dije en la historia de ayer, que levante la mano quien no convive con la culpa, en mayor o en menor medida, pero la culpa es un fiel compañero nuestro a diario, diría. Así que nada, Ay, entonces, ¿cómo? ahí estoy, ahí volví. Digo Ahora que sí. no sé si me ¿Me estaba ves? escuchando. Sí, 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 sí. ¡Ay, nos vemos! Ambas dos. Bien. Hola, mi reina. Lo que estaba diciendo que la culpa es una fiel compañera nuestra, o sea, Sí, y justamente tiene que ver con de dónde viene, ¿no? O sea, todos los seres humanos en algún momento sentimos culpa, sí. Ahora, cuando es exagerada, como todo, hay que prestarle atención. Cuando esta culpa empieza a limitarte, cuando ya no te deja ser feliz, cuando te estás limitando por todo, y ahí tenés que empezar a prestarle atención. Así que hoy vamos a ver desde dónde comienza, cuándo comienza, hasta cómo poder ir de a poquito eh, liberándonos de ese peso adicional que nos estamos sumando. salgo y vos me volvés a sumar porque no salgo, viste, en el vivo. Dale. Hola Ale, hola Dai, hola Héctor. Vamos a esperar a Bren de nuevo. A ver, le invitamos de nuevo. Ahora sí. Hola, hola, a ver acá que me lo está chequeando la gente acá de producción. Sí, todo correcto, todo correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Ale. Bueno, beso. Ale, Ale, hoy nos respondió en el grupo. ¿Cómo estás, Ale? Contanos un poquito. Mientras tanto, si querés, mientras que esperamos que se vaya sumando gente, hoy vamos a dar algunas herramientas. La cuestión con la culpa es que muchas veces está tan grabada en el inconsciente que desde el consciente no la reconocemos. Entonces ahí es donde vamos a sugerir que hagan terapia como para poder encontrar el origen de Vos sabés que esta sensación. como siempre con Eli nos reunimos un rato antes para preparar el tema, para, bueno, para ver ahí, hacer algunos ajustes, de qué podemos hablar, qué herramientas les podemos brindar. Y vos sabés que después de charlar del tema, vos sabés que me quedé media como, no sé, ¿Pensás? ¿eh? ¿Pensás? Sí, como que me agarró ahí tipo dije, Sí, ah, porque cuando nos metemos con las heridas de la infancia, qué sí, bueno que no tengo sí. ninguna. No, ninguna, seguro. Bueno, em,
Está bueno, eso también un día lo tendríamos que por ahí expresar un poquito más, porque me pasa hablar con mucha gente que vos le decís, no, la herida de la infancia, y te dice, ah, no, yo tuve una infancia re Mira, feliz, no. no tengo ninguna herida. Porque, ¿qué pasa? Uno se cree que cuando hablamos de la herida de infancia, un hecho traumático, algo tremendo, algo Puede fatal, ser, algo... ¿Cómo? puede ser. Sí, totalmente, ni hablar que eso va a ser una herida de nuestra infancia. Pero lo que pasa es que hay muchas heridas que se camuflan en pequeños actos que nosotros no tenemos ni idea de nuestro consciente, que están muy guardados por allá, y que nos generaron ahí una herida, algo que nosotros hoy se nos manifiesta. Entonces, por ahí está bueno que Claro, algún día... sí, claro, meternos un poquito más de lleno en las heridas puntuales y particulares. Me Claro, o gusta. esto de que por ahí indagar un poquito más, no es, no, yo no tengo ninguna herida, no, no me pasó ningún hecho traumático, sino esto de indaguemos un poquito porque por ahí hubo alguna cosita que vos ni te acordás y que te generó una pequeña herida ahí. Tal cual. Bueno, Bueno, pero tengámoslo. hoy nos toca hablar de la culpa. Y la culpa es un sentimiento que todos conocemos, pero que pocas veces nos ponemos a mirarla en profundidad, como que a veces ni siquiera distinguimos que realmente lo que estamos sintiendo es culpa. Entonces, Totalmente. eh, la culpa no es solo una emoción pasajera, sino que queda, está instalada en nuestra psique, en nuestro cuerpo y muchas veces en nuestra historia familiar. Y acá es donde les vamos a pedir, como siempre, que presten atención, porque muchas veces la culpa no viene solo de hechos que me pasaron o de lo que me dijeron y me hicieron sentir, sino que viene del transgeneracional. Y hoy vamos a darles algunos ejercicios como para poder empezar a prestarnos atención y a liberar estas herencias, estas lealtades inconscientes que tenemos. Estas Bien, mochilas que no son nuestras. tal cual, tal cual. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Como tratar de empezar a prestarle un poquito más de atención. Lo que les decimos siempre. Nosotros vamos tan en piloto automático por la vida que no distinguimos cómo nos sentimos. Justo ayer me tocó una sesión donde yo le preguntaba cómo te sentís y él me decía bien o mal. Y yo le decía, ok, pero ¿qué emoción sentís? No, yo me siento bien. Ok, ¿qué es bien? No, no estoy bien. ¿Qué es bien? ¿No? Y como que no salía de ese discurso de bien o mal. Y muchas veces, cuando estamos en piloto automático, ese es el mayor registro que tenemos. Esto me gusta, esto no me gusta, acá me siento bien, acá me siento mal. Y justamente el trabajo terapéutico tiene que ver con que vos empieces a registrarte. Y a esto los invitamos todos los jueves a que empiecen a prestarse atención. Bien, ahora, viene de la infancia, es una posibilidad. Pueden ser patrones que heredamos, que vengan de nuestra historia familiar, y también aparecen en nuestro cuerpo cuando vivimos determinados conflictos que hicimos una adaptación biológica. O sea, estamos tan acostumbrados a vivir con culpa que nuestro cuerpo se adaptó para poder tolerar, soportar, digerir, ¿no? Eh, ¿Qué más, Brenda? ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, la culpa Estamos es dispersas. Estamos, es el calor, es el calor. La culpa es una emoción demasiado compleja que surge cuando sentimos que hicimos algo mal o que de alguna manera somos responsables de un daño o de algún error o de un malestar, ya sea propio o puede ser ajeno también. Es esa sensación de sentir que estamos equivocados o que somos equivocados muchas veces. Nos hacen creer que somos los equivocados. No siempre es racional. Muchas veces lo sentimos sin que haya un hecho concreto que lo justifica. Y acá tiene mucho que ver esto que decía Eli del transgeneracional. Hay muchas veces que cargamos con esa culpa y el sentir esa sensación de que esto no es mío o esto de lo exagerado.
que nos cuesta mucho por ahí identificarlos por el hecho de que no es algo concreto de nuestra vida, sino que lo traemos, una Bueno, info adicional. siempre, Em, siempre acuérdense de esta frase que es, creo que es de Pisanchi, no sé si es de Pisanchi realmente, creo que es de Pisanchi, que es, lo exagerado es heredado. Entonces, cuando hay algo que me llama demasiado la atención, que siempre se repite, que siempre es igual, y que me está pesando demasiado, tengo que empezar a mirar el transgeneracional, a ver qué es lo que estoy arrastrando ahí. Tal cual. Bueno, la culpa se instala en nuestra emoción y en nuestro familiar, por eso es que también lo acarreamos. Ay, Eli, te me volviste a ir. Bueno, eh, es un programa interno que nos va diciendo, esto está mal, o soy responsable de esto, es como que nos va condicionando, es como un piloto automático que nos va diciendo, che, que nos condiciona en todas nuestras actitudes o nuestras acciones y nos va marcando. Yo, una vez me dijeron una definición que no sé si la voy a poder transmitir bien, pero es esto de nosotros en nuestra mente nos ponemos, nos condicionamos qué está bien y qué está mal. Nosotros mismos, sin que nadie o sin que esté escrito en ningún lado, consideramos que esto está bien y que esto está mal. Y que cuando pensamos o accionamos distinto a esto que nosotros mismos nos dijimos que está bien o está mal, encima nos castigamos. O sea, es muy loco pensarlo de esa manera porque vos si te estás castigando por algo que vos mismo decidiste que está bien o que está mal, es como muy loco y vivimos en esta locura. Por eso está bueno que nos tomemos un ratito para mirarlo, para empezar a verlo, para empezar ahí a trabajarlo con herramientas propias que le vamos a brindar con él y como siempre decimos, pedir ayuda, ya sea ayuda nuestra o la ayuda que les quede más cómodo. Bueno, Pero sí está bueno pedir ayuda para poder empezar a liberarnos con estas cosas que nos condicionan en lo cotidiano y que a veces ni siquiera nos corresponden. Em, podemos traer la culpa, por decirlo de alguna manera, ya sea por la infancia, en hechos de nuestra infancia que nos hayan marcado, por mamá, por papá, frases, oraciones que nos hayan dicho y que nos hayan marcado que hay determinadas cosas que nosotros hacemos mal o que somos culpables. Por lo transgeneracional, como decíamos recién, que traigamos culpas, pactos, lealtades familiares que por determinadas acciones nuestras nos hagan sentir que actuamos con culpa. Y bueno, desde las biologías, de las 5 leyes biológicas, nuestro cuerpo graba esas emociones y cómo podemos transformarlas, digamos. Y también agregaría la culpa que lo condiciona, lo cultural, lo social, lo religioso, muchas veces nos inculca esto de lo políticamente correcto, la religión tiene mucho esto de la persona que va por el buen camino, la persona que va por el camino del mal, entonces nos hace muchas veces sentir culpa por un montón de actitudes o pensamientos, muchas la veces. religión, sí, Sí, tal cual, religión, los mandatos, lo socialmente correcto, como lo cultura, hablábamos, es que por ser hijo te corresponde, entonces cuando sos hijo y no sentís esa necesidad de ocuparte de algo, viene la culpa porque corresponde que todo esto que, como decía recién, son condiciones que nosotros mismos no ponemos y cuando no la cumplimos nos castigamos también. digo, desde el consciente no funcionaría esto. Esto es inconsciente, ¿no? O sea, cuando yo me pongo como condicionamientos, no es que yo elijo decir, bueno, a ver, a partir de hoy me voy a condicionar en esto, sino que mis experiencias vividas, reforzadas en la vida diaria, porque quizás yo lo vi en casa, lo viví en casa una y otra vez, después voy a la escuela, lo vivo en la escuela, después voy al trabajo y lo vivo en el trabajo, entonces esas repeticiones hacen que a mí se me grabe y que yo lo tome como realidad. Entonces yo no hago nada bien, punto. No hago nada bien en casa, en el colegio el profesor me dice, la verdad, hiciste todo mal, pum, otra vez.
salgo a trabajar y en el trabajo me dicen, la verdad, sos el peor empleado, haces todo mal, y una y otra vez lo voy reforzando, al punto de que si hago las cosas bien me voy a auto boicotear para seguirme creyendo que tengo que hacer todo mal, ¿no? Pero Y bueno, también, Eli, esto de que hoy pensaba, después de que nos desconectamos, el tema de las redes sociales. Las redes sociales es un espejo de la culpa, porque ¿qué pasa? Vemos los cuerpos perfectos y sentimos culpa porque nosotros, ay, comemos, porque nos damos los gustos, porque, ay, no fui a entrenar y mira el cuerpo que tiene ella y tácate. Viene la culpa por nosotros ser los incorrectos y no tener el cuerpo perfecto. En cuanto a lo económico también, esto de ver el crecimiento económico y el uno sentirse el incorrecto, ¿no? Y es pensaba un, en una de las preguntas que nos hicieron que dejaron en el buzón, que era, ¿qué significa cuando te levantás a comer a la noche algo dulce? Más allá de que tenga o no que ver con la temática, yo lo ato a la temática, ¿por qué? Porque eso después genera culpa. sí, Cuando vos totalmente. comes algo que consideras que está mal, que porque te hace mal, porque es muy calórico, porque subí de peso, porque no llego al verano, eso genera culpa. Ahora, el para qué lo como es otra historia. Y hacemos, si quieren, como un mini refresh de lo que podría ser, puede ser un montón de cosas, puede ser un conflicto con mamá, lo dulce se asocia a el contacto con mamá, entonces es como un consuelo me siento querida, me siento amada, puede ir por ahí. Eh, ¿Qué más puede ser? Tomarlo como un premio, que ahí yo digo, me quedó porque me sentí También, como, sí. tomarlo Un como un premio premio. de, bueno, el permitido. Hoy me esforcé un montón, hoy trabajé un montón, hoy me saqué 10, entonces el permitido, y ese permitido después O vengo de genera una situación de culpa. estrés, estoy teniendo un problema, vengo de una situación de estrés, ay, me clavo esto dulce porque lo merezco, porque vengo muy cargada, tensionada, entonces es como mi premio, mi refugio también. Entonces, puede ser un conflicto activo de carencia de amor, de afecto, de ternura, de contención. Puede ser un consuelo inmediato a, eh, a esta misma sensación, o eh, puede ser ansiedad afectiva, como parte mía necesita ser calmada, necesita ser nutrida, necesita ser abrazada, entonces como algo dulce. También puede ser que los despertares ansiosos tengan que ver con un hábito aprendido, asociar los dulces a la calma, asociar los dulces al premio, y es algo que probablemente se haya instalado en la infancia y que lo estamos repitiendo en piloto automático, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Yo vi a mi mamá que se levantaba a la madrugada a comer chocolate, y yo tengo esta lealtad inconsciente con mi mamá, de yo también, mamá, te voy a seguir y te voy a amar eternamente, entonces todas las noches me como algo dulce, ¿no? Así que para quien había preguntado esto, ahí tiene su respuesta, pero bueno, vamos a arrancar con cómo se genera la culpa, ¿no? Y lo primero que me gustaría que veamos tiene que ver con las heridas de la infancia, con los condicionamientos que aprendemos, que vivimos durante la infancia y que los asociamos a nuestras acciones como consecuencias negativas. O sea, yo hago algo y hay una consecuencia negativa posterior, emocional o física. Entonces, por ejemplo, de chiquita me decían, eh, deberías, no hagas esto, sos responsable, ¿no? Y esas frases yo las fui grabando, las fui repitiendo, las fui probando. Esto que yo les decía, salí de mi casa pensando que era solo en mi casa y vi que en el colegio me pasaba lo mismo. Y salí del colegio pensando que era solo en el colegio y me pasó también en el trabajo. Entonces, la culpa se siembra desde los primeros años de vida, no es algo que nace en nosotros, sino que es algo que aprendes al sentirte responsable de las emociones o del bienestar de quienes te rodean, tuyo y de los demás. Por ejemplo, niñas o niños que sienten que deben cuidar
la tristeza o el enojo de mamá o de papá, creyendo que si mamá llora o papá llora, o si se enoja, algo malo puede pasar. Y acá quiero hacer como un paréntesis, porque muchas veces no es solo una creencia, sino que es, mamá se enojó y me pegó. Entonces, yo discutí con mi hermano y mi mamá viene, nos reta y nos pega y nos dice, miren cómo me hacen poner, entonces yo me hago responsable, es mi culpa que ella se ponga así. O es tu culpa que esto pase, vos te buscaste el golpe, vos te buscaste este castigo, yo te dije que quería estar tranquila y vos te lo buscaste, por ejemplo, o no hagas enojar a mamá o a papá, esas frases que nos fueron grabando, ¿por qué me hiciste enojar? ¿Ves cómo me pones? Yo no quería pegarte, y mirá lo que te buscaste, ¿no? Todo es tu culpa, esto que te pasó es tu culpa. Son frases que yo creo que pueden quedar resonando en muchos, y es Pero, importante que empiecen a sentir cómo me tal siento escuchando estas frases. Es lo que decíamos al principio, uno dice, no tuve ningún hecho traumático, no, pero esta frase, ¿te resuena? Bueno, esto lo traemos de la infancia y no necesariamente fue un hecho traumático, sino que ahora al Y escucharlo, para vos, un montón. Para tu totalmente, niña, un montón. Vos no merecías tener ese trato, esa falta de respeto, esa falta de cuidado, esa falta de amor. Ahora, eh, no con esto lo que vamos a decir es tus padres son culpables de todo, no. Tus papás no tuvieron la educación suficiente, repitieron lo que aprendieron, no tenían vida, digo, solo se dedicaban a trabajar y a volver a casa cansados, entonces no daban más y hacían lo que podían con lo que tenían, ¿no? Eh, no es cuestión de culparlos, es cuestión de que vos te hagas cargo de lo que te pasó, que lo entiendas y que puedas de esa manera cambiarlo, para que hoy no sigas culpándote por todo. acá Lu nos dice, horrible estas frases, qué recuerdos. Bueno, ahí ves, se activó algo. Claro, sí, claro, y va a pasar. Bueno, entonces, estos aprendizajes, estos patrones invisibles, esta autoexigencia, este miedo a equivocarse, es todo lo que nosotros traemos a través de esas frases y de esas experiencias. La dificultad de poner límites, la sensación constante de estar en deuda, de nunca llego, nunca soy suficiente, ¿no? Tiene que ver con esto. Y lo importante es que vos puedas entender que esto te condiciona en tus decisiones, en tus relaciones y en tu diálogo interno. Te condiciona. Empecemos a prestarnos atención. Ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar esto? Vamos a dar un ejercicio simple, básico. Esto se trabaja en sesiones, ¿sí? Entiendan que lo que estamos haciendo acá es como una introducción a un tema que es muy profundo, ¿sí? Entonces, lo primero es que vos encuentres un recuerdo. Sí, es como Que a para través de aprenderle. estas frases, cierres los ojos e identifiques un recuerdo puntual donde tu adulto responsable te diga alguna de estas frases. Y una vez que identifiques esa escena, la mires como si fuera una película, que vos te abstraigas y que mires como si fuera una película y veas lo que realmente pasó. Y te preguntes si era realmente tu responsabilidad o si era que mamá estaba cansada, papá estaba frustrado, si mi hermano tenía ganas de jugar y hacía lío, ¿no? Como identificar, ¿fue mi responsabilidad o qué? Una vez que identifiques si fue o no tu responsabilidad, lo ideal es que vos te preguntes cómo me siento, cuál fue la emoción que yo sentí en ese momento que mamá me pegó, que papá me echó la culpa, que el profesor me dijo sos un inútil y vas a ser un inútil toda tu vida, ¿no? Y yo sentí culpa por no haber podido rendir bien el examen. ¿Cuál fue la emoción que vos sentiste? Y una vez que identifiques esa emoción, enojo, tristeza, eh, miedo, ¿sí? Una vez que la identifiques, lo ideal es que puedas trasladarla a tu cuerpo y liberarla. ¿Y cómo se hace esto? Grita, llora. Si es una emoción que tenga que ver más con el enojo, agarra un almohadón y pegale al almohadón, o mirá al almohadón y gritale como si fuera ese profesor, tu papá, tu mamá, y gritale.
Poné música al palo y gritá y bailá y sacudite, sacá toda esa energía acumulada en tu cuerpo. Y una vez que puedas liberar toda esa energía y que vos ya te sientas nuevamente en calma, repetite en voz alta, suelto la culpa que no me pertenece. Este ejercicio lo puedes hacer una y mil veces, con una o mil eh, Experiencia. escenas. Sí. Y vuelvo a repetir, esto es solo un primer paso. Quizás necesitas abrir un espacio donde puedas trabajar estas heridas de la infancia, donde puedas entrar en mayor profundidad. Esto es algo que te va a servir para empezar a tomar conciencia de tu vida, de tus emociones, que puedas empezar a registrar de dónde vienen estos bloqueos, estos dolores, ¿sí? Así que esto es simplemente un pequeño ejercicio para que puedas liberar esa emoción que está, o ese conflicto, esa sensación, este dolor que está ahí contenido, ¿sí? Nos van contando Si va cómo lo resonando. ven, cómo se sienten, si les resuena. ¿Querés repetir rápido los pasos para que Sí. los El primer tengan paso ahí? es identificar una escena. Una vez que vos te aparece un recuerdo vívido, cerrás los ojitos y la mirás y la reproducís como si fuera una película, como si le dieras play y vos la analizás desde fuera, desde tu adulto, mirás esa escena de cuando vos eras chico o eras chica y lo que pasaba. Mirá qué fue lo que pasó y fíjate si realmente la responsabilidad era tuya. Si la responsabilidad era tuya, asumila y decís, es verdad, en esa escena la responsabilidad fue mía, mamá te libero por esta sensación que me generaba, esta impotencia que me generaba, esta culpa que me generaba, y yo me perdono por haber hecho eso. Ahora, si la responsabilidad no era tuya y era de alguien más que te la estaba pegando a vos, revisá qué te hace sentir esa escena, qué te hace sentir revivir, cuál es la emoción que aparece en esa escena. ¿Es bronca? ¿Es miedo? ¿Es tristeza? Ok. Y liberá a través del cuerpo esa emoción, esa sensación física. Sacala a través del cuerpo, bailando, cantando, gritando, pegándole un almohadón, imaginándote la cara de tu mamá y diciéndole, mamá, me echaste la culpa a mí, yo no tenía nada que ver. Entiendo que estabas cansada, entiendo que no dabas más con la vida, entiendo que no podías hacerte cargo de nosotros, pero yo no tengo la culpa, yo no elegí esto, ¿no? Una vez que digas eso y que liberes toda esta energía que tenés acumulada, ahí vas a repetir en voz alta la frase, suelto la culpa que no me pertenece. Son ejercicios profundos. Si sentís que es demasiado, esto se hace en terapia. Son ejercicios que utilizamos dentro de la terapia. Entonces, fíjate, si es demasiado para vos, pedinos una sesión, y si tenés ganas de hacerlo y experimentarlo, hacelo, pero libéralo, no te lo quedes, libéralo hacia afuera, gritá, llorá, bailá, mové el cuerpo para poder liberarlo, ¿sí? Digo, en este segundo ejemplo, Eri, que dabas de que si la culpa no fue tuya, digo, seguramente en ese caso es un adulto que siente que paga el pato por todo, eso no fue mío y me echaron la culpa a mí y que inevitablemente si encontrás una escena de esa en tu actualidad, seguramente encuentres algunas otras situaciones que te estén reflejando eso. Tal cual. Um, Porque aparecen una y otra vez, con distintas caras, distintas personas, distintos lugares, pero la escena se repite, sí, y como si no fuera poco esto que menciona Eli, la culpa también se hereda. Me quedé sin... la culpa también se hereda. Las historias familiares no resueltas se transmiten como lealtades invisibles que nos hacen cargar con culpas ajenas. Es esto de las lealtades familiares a alguien que también se trabaja en terapia con el árbol, con el transgeneracional, donde encontrás el doble, donde encontrás qué venís a sanar, qué situaciones, conflictos que no son tuyos, pero los adoptás para solucionarlos vos. Por ejemplo, el de una abuela que sufrió abandono o violencia, se puede ver en una nieta que siente miedo a ser independiente o inseguridad en relaciones. Esto de
esto como mencionábamos hoy, esto de sentir la limitación o la culpa sin tener una explicación, por qué siento el miedo a ser independiente, por qué siento la inseguridad en las relaciones, y que acá pueden tener una, si es algo que les resuena, puede haber una explicación. Otro ejemplo puede ser padres que ocultaron traumas, que eso medio moneda corriente también. Hay que seguir Hijos, adelante. totalmente, ni hablar. De hecho, nos cuesta tanto hoy reconocer con todas las herramientas que tenemos determinados conflictos de traumas, en otros momentos ni siquiera se pensaba esto de analizar los traumas, de expresarlo, de visualizarlos, como contaba Boel, y me siento bien o mal, o sea, eso de explorar en las emociones, totalmente anulado. Bueno, con padres que ocultaron traumas, se puede ver en hijos que sienten la obligación de arreglar o compensar situaciones familiares. Es muy normal ese, el rol del nexo o sentir culpa si hay un problema que por ahí no tuvo nada que ver con vos, pero un conflicto familiar y que tratás de ahí encontrar la solución. Bueno, es que esto del sentir culpa por algo que ni siquiera tenés nada que ver. Eh, Antecesores con deudas económicas o emocionales. Esto se puede ver, genera un patrón de autoexigencia y culpa frente al dinero o el éxito. Esto es muy normal, esto de no me permito crecer, no puedo crecer, no sé qué pasa con mi negocio. Bueno, ahí hay una lealtad familiar, puede haber una lealtad familiar que puede tener este tipo de, este origen. Ahí lo que aparece muchas veces es, me siento culpa de superar a. Entonces, tenés gente que hace toda la carrera y deja en el último examen, o rinde una y otra vez el último examen mal. Ahí tenés que ver a quién superarías de tu árbol rindiendo este examen. Sí, ¿Qué y pasa con el sin estudio en tu árbol? acá sin ir muy lejos, ya mirar a papá y a mamá. Muchas veces tenemos la limitación ahí, esto de superar a papá o a mamá, aunque uno a veces dice, no, quiero que se sientan orgullosos, muchas veces el tema de superarlos es, Inconsciente. sí, es muy complejo el Quiero que tema se de sientan orgullosos es desde mi consciente, sí, que quedo consciente totalmente. de mis decisiones diarias, desde mi consciente yo quiero que se sientan orgullosos, pero mi inconsciente siente que es peligroso superar a mamá o a papá. Sería no respetarlos. Ellos son los grandes, yo soy la pequeña. Si yo los supero, paso yo a ser la grande. Entonces, Eso inconscientemente rindo una y otra vez mal. Sí. totalmente, es muy común y es muy difícil de verlo, porque ya te digo, uno entra en esta bola y decís, y a lo mejor ahí superar, no, 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 yo quiero que ellos, es como que uno hasta pone resistencia y es muy normal. No sé Bueno, si tengo los animales alborotados, es no sé un qué les, coro. no sé qué les pasa. Bueno, estas lealtades funcionan como es un programa inconsciente, o sea, es un carrilito automático que nos subimos ahí y tácate, tácate. Eh, Cargo con esto para que otros estén bien, aunque no nos corresponda, pero bueno, es una manera de esa lealtad, de aliviar o de sanar esto que no nos corresponde. La culpa se convierte en una manera de honrar a la familia, pero claramente nos limita y nos ata al pasado a nosotros, esto de no poder avanzar. Y somos muy leales a nuestro transgeneracional, eso, Somos nuestros dobles. somos muy, muy, muy leales. Eh, bueno, las herramientas para trabajar esto del transgeneracional, estaría bueno que por ahí tomen nota porque, como decíamos recién, es muy normal. Eh, Primero reconocer eh, a quién creemos que tenemos esta lealtad, a quién del árbol mirar ahí, indagar, ir uno por uno, ir viéndolos, y creo que uno mismo va sintiendo dónde es que siente esa lealtad. Eh,
reconocerlo. Por lo general, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero la lealtad tiene que ver hacia quien yo sentí que me vio. Quien yo siento que me dio amor. Entonces, mi gratitud pasa por no superar a esa persona, por ejemplo. Sí, Sí, tal cual. Uno siente una conexión distinta con sí. alguien. Bueno, nombrarlo mentalmente, identificarlo, nombrarlo. Eh, Haría más una carta. sí, una carta con el nombre de la persona. Reconocer, eh, reconocer la historia de la persona, reconocer el dolor, agradecer por esta enseñanza que nos deja eh, y liberarnos de esto, te veo, te honro y te agradezco porque me diste un montón de herramientas, Enseñaste tal cosa. totalmente, pero hoy decido liberarme, hoy decido dejar de cargar con esta mochila que no me corresponde y elijo eh, escribir mi propio camino. Ya tengo el versito, yo ya lo tengo bastante armado porque es algo que sinceramente yo suelo trabajar un montón. Esto de la carta, eh, de esa manera se libera ese peso y dejamos de cargar con esto que, Energía, gente. No hace falta ni siquiera creer o no creer. Eh, Ponele amor a lo que estás haciendo, ¿no? Sobre todo porque le vas a hablar a un ancestro tuyo al cual probablemente vos ames mucho y que fue una persona muy importante para vos. Entonces, ponele amor a hacer esa carta. Podés contarle en qué te está limitando esto que sentís. Entonces, por ejemplo, no sé, yo sé que a mi abuela le pegó su pareja y que ella tuvo que tolerar o soportar por miedo. Y yo hoy estoy condicionada en mis relaciones, yo no puedo confiar en los hombres porque siento que todos los hombres son peligrosos, entonces o me encuentro con hombres realmente peligrosos, repito el patrón una y otra vez de mi abuela, o directamente no me puedo relacionar con los hombres, entonces yo pienso, qué mala suerte que tengo con los hombres no me dan bola, los hombres no me ven, y en realidad es esta lealtad inconsciente a mi abuela, entonces si mi abuela sufrió con los hombres, yo no me relaciono con los hombres, entonces contarle, abuela, siento que me estás, que esta lealtad que yo siento hacia vos, por amor a vos, me está limitando mis relaciones y yo te cuento que hoy hay otras herramientas, hoy existe el divorcio, hoy puedo elegir con quién vincularme, hoy hay leyes que me defienden, entonces yo elijo correr mi riesgo, yo elijo hombres sanos para mi vida. Te agradezco un montón, te reconozco, te honro, pero elijo mi propio camino. Sí, totalmente. Esto o sea, de ser totalmente sinceros, es mi momento con mi carta, con ese ancestro y esta traga que yo tengo en mi vida, o sea, la importancia de este momento y de esta liberación. Entonces, ser totalmente sinceros, permitirnos sentir las emociones, y al momento de liberar, sentir esa liberación, ay, ay, cómo lo sentía en el cuerpo, esto de me siento hasta más liviana, literalmente, y también de experimentarse, sentir ese alivio. Así que bueno, este es un hermoso ejercicio y que no va solo para la culpa, sino para todo lo que consideremos que vivimos y que no nos corresponde, que lo traemos, que lo vemos. Ah, mira, mi mamá tuvo el mismo o el inverso, porque patrones, siempre... patrones que se repiten. Ujú. Otra Así que cosa es es un ejercicio también prestar atención a, con este ejercicio, vos no vas a dejar de amar al familiar, no vas a una cosa es dejar de una... honrar su historia, no le vas a faltar el respeto, al contrario, somos energía, esto se percibe, las lealtades se cortan, se sueltan, tu familiar se siente honrado, se siente visto y vos te sentís liberado.
¿sí? Así que no hay nada negativo en este tipo de ejercicios, si lo negativo está bien en tu vida, si te está condicionando, ¿no es cierto? Entonces, lo de corazón. Como dice Eli, liberarse de la culpa o de todo lo que consideramos que traemos del árbol y esa sensación que yo digo cuando uno se pone a ver, es esa sensación de esto no es mío, esta carga no es mía, esta culpa no es mía. Liberarse de eso no significa, como dice Eli, abandonar tu historia, sino elegir conscientemente, porque esto es algo que traemos muy en el inconsciente, es un carrilito que vamos de modo automático, es elegir conscientemente que ya no, que eso no lo quiero en mi vida, soltarlo, o sea, yo hoy empiezo a vivir mi propia vida y yo hoy en mi vida quiero una relación sana, quiero poder crecer económicamente sin sentir que debo a nada, sin sentir culpa, sin nada. Es elegir escribir nuestra propia historia, transitar nuestro camino con nuestros aprendizajes propios, no cargar con algo que no nos corresponde. Igual. Y como último, también está bueno que podamos entender que todas estas eh, situaciones no resueltas, que nos tragamos, que las pensamos todo el tiempo y que no nos dejan avanzar, no solo nos limitan en, por ejemplo, las relaciones, sino también nuestra biología tiene que encontrar adaptaciones para sobrevivir a este sobrepensamiento, a esta sensación de estar limitado, a sentir culpa todo el tiempo por determinadas situaciones o cosas que me dicen o cosas que percibo. Entonces, nuestra biología también se adapta. Y voy a poner un ejemplo. Si yo falté al trabajo porque estoy enferma y me llama mi compañera y me dice, nos perdimos el premio por tu culpa porque vos faltaste y hoy era la entrega, automáticamente yo recibo ese shock, porque para mí es choqueante. Primero, pensar que perdí el premio y segundo, que es mi culpa, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿qué hago? No puedo digerir esta situación, no la puedo digerir. Entonces, si si es suficientemente fuerte y yo acabo de comer, voy a vomitar. No la puedo digerir. Si ya la comida que comí está un poquito más abajo, voy a generar ácido, acidez, para tratar de digerir esto que no estoy pudiendo digerir. Si la comida ya está en el estómago o está en el intestino, ¡pum! Puede aparecer, por ejemplo, una diarrea. Esto es tóxico, lo que acabo de comer es tóxico. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros, nuestro cuerpo lo interpreta de la manera literal que nosotros lo estamos tomando. Esto es tóxico, pum, lo tengo que sacar de mi cuerpo, pum, vomito o diarrea. Esto no lo estoy pudiendo digerir, ácido, 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 para poder digerirlo. Nuestro cuerpo trata de que sobrevivamos. No es que mi cuerpo está fallando, Dios me castiga con una úlcera gástrica. No, no, no. Sos vos y tus interpretaciones. Y estas interpretaciones vienen de lo que hablamos antes, de nuestra historia, de nuestras experiencias de vida, de cómo yo vi que mamá procesaba las cosas, cómo yo vi que papá reaccionaba ante otras. Y yo repito, mi inconsciente hace que yo repita. ¿Ok? Entonces, prestarle atención también a nuestra biología. ¿Cuáles son tus puntos de dolor? ¿Cuáles son los síntomas que tu cuerpo está expresando? ¿Cuáles son las adaptaciones biológicas que tu cuerpo encuentra? Entonces, de repente me dicen, ay, me duele tanto la espalda, me duele tanto la espalda. Y claro, si te estás sobrecargando con todo el peso de toda la sociedad para no sentir culpa, entonces agarrás todo vos, agarrás todo vos, agarrás todo vos. Y claro, tu columna se adapta. ¿Cómo se adapta? Cargándose de peso, ¿no? Y los discos no dan más, y las vértebras no dan más, y empiezan las hernias, y vos decís, ¿cómo puede ser? No, no, debe ser que en el gimnasio deben ser los kilitos de más, debe ser la edad. No, no, no. Es la forma en la que vos interpretás cada una de las cosas o cada una de las vivencias que, valga la redundancia, vivís. Así que el cuerpo, la culpa también se refleja en el cuerpo, porque nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros conflictos tienen un sentido biológico. Cada conflicto que vivimos nos genera un cambio en un órgano, en un tejido o en un sistema, psique, órgano, esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Sí, Hay, pero hay un... siempre Sí, viene bien
aclarar o invitarlos Claro, a que tomen conciencia de que es complejo el tema. Ah, bueno, no, siento una culpa, es transgeneracional, la abuela, no sé qué. O sea, no es que es solo eso, no es que es una limitación en tu vida, sino que también te puede traer consecuencias físicas, o sea, adaptaciones biológicas. Yo no sé si lo llamaría consecuencias. Son adaptaciones biológicas porque tu cuerpo quiere que vos sobrevivas. Y si tiene que totalmente, torcerse todo para que vos sobrevivas y para que vos encajes donde querés encajar, lo va a hacer. Ahora, ¿es totalmente. cómodo para vos? No. ¿Es agradable para vos? No. ¿Te duele? Sí. Entonces, prestale atención. Prestale atención. El cuerpo habla lo que nosotros no nos estamos dando cuenta, lo que el inconsciente nos está manifestando todos los días, ¿sí? Y quiero que, si no hay preguntas y alguien quiere preguntar algo, pregúntenlo ahora. Voy a ir con las preguntas que nos hicieron en las historias. Una de ellas fue cómo lidiar con la ansiedad que genera la culpa. O sea, yo siento culpa y esa culpa está todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza y me genera ansiedad. Eh, Esto tiene que ver con que me quedo conectado con lo que yo creo que debería haber hecho. Entonces estoy todo el tiempo sobrepensando. Es esa voz que aparece una y otra vez. Tiene que ver con las heridas de la infancia, tiene que ver con las lealtades, y la ansiedad aparece como tensión, como preocupación constante, como dificultad para dormir o como una sensación de no puedo con todo. ¿Cómo hago para poder con todo? Tengo que poder con todo. Entonces, lo primero es reconocer ese pensamiento que aparece una y otra vez en piloto automático. Entonces, cuando te aparezca la culpa o cuando te aparezca la ansiedad, revisa de dónde viene. Revisa cuál es ese pensamiento recurrente, dónde te quedaste atada, dónde te quedaste eh, colgada en el día y estás sobrepensándolo una y otra vez. Y acá no me puedes decir, no lo reconozco. Sí, dale, metete en vos y trata de ver qué es lo que estás pensando. Entonces, trata de darle nombre y entender para qué viene este pensamiento, qué es lo que yo siento que debería de haber hecho distinto. Lo segundo que puedes hacer son respiraciones y anclajes corporales. Entonces, si yo siento ansiedad, me pongo una meditación y empiezo a hacer una respiración. Tenés la respiración 4, 2, 4, es una, que es un inspiro. En 4, sostengo 2, 1, 2 y expiro en 4. Como para empezar a liberar. Lleva la atención a tu cuerpo, permitite. Incluso puedes exhalar en 6, como para estirarlo un poco más y bajar. Vas a sentir como tu cuerpo empieza a relajarse. Esta respiración sirve para activar el sistema nervioso parasimpático, que es justamente el que necesitamos a la hora de dormir, no el simpático, que es el que nos tiene ahí como alerta. Entonces, lo primero es reconocer dónde me quedé, qué es lo que estoy pensando, cuál es ese pensamiento recurrente, ver si puedo reinterpretarlo también, ¿no? Como pensar, ok, tendría que haber hecho más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pude hacer más? No, en ese momento me salió así. Ok, ya está, suelto. Y hacer las respiraciones. Después, tratar de diferenciar si esto es algo mío, si es una experiencia propia o si tiene que ver con algo heredado. ¿Esto es mío o es de alguien más? Si es de alguien más, ¿de quién es? Y hacemos el ejercicio que dijo Brenda antes. Me levanto, le escribo la carta a la abuela. La carta, ojo, algo que no aclaramos. Las cartas se pueden guardar, pero en este caso, como queremos limpiar o soltar o que crezca algo nuevo, mi nuevo ser, la carta, prendo una vela, leo la carta, me viene el recuerdo, conecto con esa persona, si tengo una foto de esa persona la pongo, si no pienso en esa persona, en algún recuerdo que tenga vívido con esa persona, le leo la carta la quemo, dejo la vela que se consuma sola, y las cenizas, ahí elijan ustedes lo que les resuene. Una es a la tierra, maceta, al parque, al patio, donde haya tierra, para que de ahí crezca algo nuevo, crezca mi nueva versión. Y la otra es al agua. Abro la canilla, si tengo un río, un lago, algo cerca, lo puedo tirar ahí, y si no, abro la canilla y dejo que las cenizas se vayan,
para lavar, para limpiar, para que se lleve esta lealtad que yo ya no quiero conservar en mi vida. Esto es como el cierre del ejercicio. Y una pequeña aclaración, pero muy común, es después la hago. Después la hago cuando tengo un ratito, ay, qué buen ejercicio, cuando tengo un ratito lo hago, y ese ratito es un ratito que no va a llegar nunca. Totalmente, porque no es un ratito, es De tu limitación, resistencia. exactamente, es una resistencia, nos resistimos a liberar, o sea, nosotros tenemos que seguir cargando con esto porque para eso vinimos, y no. Entonces, pongámonos firme, prioricemos no, son 5 minutitos de sentarte, hacer ese ejercicio y es un cambio de vida, literalmente. Entonces tomemos conciencia de esto, de la resistencia. Bien. Como cuarto, volviendo a esta pregunta que nos habían hecho de qué hago con la ansiedad que me genera la culpa, otra de las actividades que pueden hacer es identificar una acción reparadora real. Por ejemplo, pedir perdón si corresponde, poner un límite si corresponde, y priorizarte, cuidarte vos y ver cómo te está afectando esto, para no quedarte dando vueltas. Entonces, si vamos a suponer, en el caso del ejemplo ese que había puesto yo hice que mi compañera y yo perdamos un premio porque falté. Brenda, te pido perdón, no fue mi intención enfermarme, pero me enfermé, ¿no? Pensando en falté, tengo visitas allá, tengo visitas acá, están por todos lados hoy. Eh, pedir perdón, pedir perdón es sumamente liberador y Sí. evita el estar rumiando todo el tiempo. Y ya el hecho, Bueno, Eli, de cuestionarnos nosotros las situaciones, porque ¿qué pasa? Es como venimos diciendo a lo largo del vivo. Esto es piloto automático. Vamos, vamos, vamos sintiendo culpa, repetimos, sentimos culpa, repetimos. Ya cuando empezamos a cuestionar por qué sentimos culpa, es verdad, está bien que haya sentido culpa, ya el tema, el hecho de cuestionar ya cambia la situación porque ahí nos empezamos a dar cuenta que no tendríamos que sentir culpa, que no fue a propósito, que no fue algo que hicimos mal, sino que fue algo que sentimos, algo que no perjudicamos a nadie. O sea, cuando uno ya empieza con ese análisis, ya se libera mucha culpa también. Pero si lo bueno. dejamos al hacer y al carril automático, vamos a vivir en este círculo de la culpa constante. Algo que también me parece que está bueno distinguir es que cuando vos tomás acción, salís de la culpa pasiva para pasar a la culpa activa. La culpa pasiva es esa culpa que solo queda dando vueltas en la cabeza y es solo sentir y resentir y me culpo y me quedo en el pensamiento rumiante y me repito una y otra vez lo mismo. Ahora, la culpa activa o la culpa responsable es cuando vos haces algo concreto y sano por vos misma para poder salir de esa repetición. Entonces, pásalo a la acción. En lugar de quedarte con esa sensación, llévalo a hacer un ejercicio, a decirlo en voz alta, me equivoqué, pido perdón, o no, esta culpa no es mía, esta culpa tiene que ver con el otro, me están haciendo cargo a mí y yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, pasalo a la acción. Y la otra pregunta que nos habían hecho es cómo no sentirse solo cuando se rompen los patrones familiares. Esta pregunta es compleja porque a veces se malinterpreta el romper los patrones familiares con romper los vínculos familiares. Son dos cosas distintas. Romper con los vínculos familiares es me distancio por decisión propia, por una discusión, por protección, pero es una distancia. Ahora, romper con los patrones es hacerlo distinto. En mi familia el mate siempre se hizo así y yo el mate lo hago así. Eso sería romper con un patrón. Entonces, primero marcar esta diferencia para ver si la pregunta va por un lado o por el otro, pero cuando rompemos patrones familiares suele generarse una sensación de aislamiento. ¿Por qué? Porque yo soy la distinta, yo soy la oveja negra, todos hacían el mate así y yo decidí hacerlo así. Entonces aparece esta sensación de aislamiento porque dejas de repetir patrones o lealtades o mandatos que vienen de mi familia. Entonces, nos Sí. sentimos nosotros automáticamente o nuestra familia nos demuestra que somos distintos, entonces ya no nos sentimos comprendidos. Esa Lo, soledad es natural, perdón. lo que iba a comentar o agregar es que muchas veces también
Es otra creencia esto de que si lo hacemos distinto, nos vamos a alejar, nos van a dejar de preferir, ya no pertenecemos, o sea, por hacerlo distinto, es una creencia nuestra que si lo hacemos distinto seguramente no tiene ninguna consecuencia a nivel familiar, sino que simplemente es el miedo nuestro de hacerlo distinto. ¿Qué pasa si dejo de repetir? Tal cual. A ver, pueden ser las dos posibilidades. O yo me autoaíslo porque tengo miedo de que me aíslen, o realmente me aíslan porque sienten que esto es demasiado distinto a lo que es mi familia, o lo hago, me distingo, pero no hay reacción en mi familia. Ahora, ¿eso significa que estás sola? No, no, realmente no. Entonces, lo primero es reconocer la ruptura como liberación. Entender que alejarte de los patrones dañinos es un acto de amor propio y supervivencia emocional, no de Esto me rechazo por la recuerda, Eli, familia, a tu video polémico. tal cual. Tal cual. Cuando está en riesgo nuestra supervivencia, no hay nada Elegí. más que discutir. No hay nada más que discutir. Dos, construirte tu propia tribu de apoyo. Conectar con personas que respeten tus límites, que acompañen tu crecimiento, grupos terapéuticos, comunidades de mujeres, los invitamos, vayan a nuestro perfil, ahí está la comunidad Puro Ser, se pueden sumar, todos los días pasamos actividades, eh, y frases, retos, hacemos de todo en la comunidad, así que las invitamos a que participen de esta comunidad, o círculos de sanación son ideales para este tipo de situaciones, cuando yo me siento que, por un lado, hice algo distinto, por otro lado me siento sola, por otro lado siento algo de culpa porque mi familia siempre lo hizo así, yo soy la primera que lo está haciendo distinto, entonces en esos momentos es cuando más vos tenés que buscar un grupo de apoyo, una tribu de apoyo. Como tercero, conexión interna, aprender a sentirte acompañada por vos misma, amigarte con vos, conocerte a vos, reconocerte, prestarte atención. Entonces, podés escribirte en un cuaderno distintas frases, pero una con la que resuenes, que me parece que está buena, es: estoy conmigo y me sostengo y me abrazo, me amo, me respeto. Todos los días escribirme esas frases, mirarme al espejo, reconocerme, decirme: no estás sola, yo estoy con vos, yo te cuido, ¿no? Y otra posibilidad es rituales simbólicos, crear un ritual de cierre con la familia o con los patrones, ¿sí? Donde puedas escribir y liberar todo esto que sentís, y después lo mismo que dijimos antes, podés quemarlo, podés visualizar que se lo decís a tu familia, eh, podés explicarles cuál es el riesgo que vos corrías bajo este patrón, entonces que decidís preservarte y conectar con tu amor propio y tu propia supervivencia. Entonces, este tipo de rituales son liberadores, ¿sí? Pero sobre todo conectada con el amor propio, ese ejercicios de amor propio. También pueden escribirme, yo les mando, armé unos cuadernillos de actividades que me parece que puede servir. Eh, la libertad de patrones no es soledad, es elegir quién y cómo te acompañarán y reconectar con tu propia fuerza. Esas son las respuestas de las preguntas que nos habían hecho, que espero que hayan quedado claros, si no cualquier cosa nos escriben por privado. También invitarlos, este es un tema que es complejo, es un tema que es pesado, es un tema que es de toda la vida, entonces quizás no es tan fácil como solo hacer un ejercicio. Entonces, pueden escribirle a Brenda, pueden escribirme a mí, pueden pedirnos una sesión para comenzar un camino de sanación de estos patrones, de liberación de la culpa, de revisión de las heridas de la infancia, ¿sí? Y ya estamos cerrando, así que te dejo, Brenda, con... La culpa nos mantiene atados al pasado, no nos permite enfocarnos en nuestros objetivos porque es como que tenemos ahí, estamos distraídos, peleando con repito, no repito. Entonces, tener en cuenta eso, liberarnos de las historias que no son nuestras. Reconocerlas, nombrarlas, es el primer paso para liberarnos. Es como decíamos, ya cuando empezamos a cuestionarlo, cuando lo vemos, es el primer paso. Así que bueno, como decía Eli, les dejamos algunas herramientas, pero
si sienten que no pueden, y como decíamos también esto de que hay muchas culpas a nivel inconsciente, de que bueno, me pongo a hacer este ejercicio, detecto todas estas culpas, y no, hay muchas a nivel inconsciente que se nos manifiestan todos los días y no logramos verlas. Entonces está bueno, además de estas herramientas que los van a liberar y que recontra recomendamos, está bueno pedir ayuda. Tal cual. Recuerden que como nosotros vivimos en piloto automático, por más que aparezca un cartel luminoso que diga es acá, es acá, es acá, no lo vemos. Entonces yo me río mucho cuando en sesión me dicen, ¡ah! No lo puedo creer lo que me acabas de mostrar, cómo lo viste, y yo no lo vi, lo tenía ahí adelante y no lo vi. Y claro que no, corazón de melón, porque te pasa en transparencia. No lo vas a ver nunca. Y no es que yo sea vidente o que tenga conexión con el más allá, no, no, es simplemente que puedo mirarlo desde afuera y Sin verlo de le- otra manera. Exactamente, exactamente, unos lentes más fresquitos y con una mirada más detectivesca. Nosotros detectamos todo mucho más rápido y sí, más simple. Y es parte de nuestro trabajo. Si querés, cerramos con la última frase y me quedo sanar, pensando en sanar cuánto no es hay para trabajar, ¿no? totalmente. Sanar no es negar lo que pasó, es verlo, entenderlo y elegir otra forma de vivir. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando soltamos la culpa, abrimos espacio para la libertad, para la alegría, pero también para liberar a quienes vienen después que nosotros. Porque acordate que si Totalmente vos importante. no reparás, si vos no soltás la lealtad, la arrastrás a las generaciones que siguen. Entonces, no solo hacelo por vos, sino también hacelo por los que vienen atrás. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo transgeneracional. Lo que no se repara, se repite una y otra vez. De distintas formas, con distintos personajes. En una fui perpetrador, en una generación hubo un perpetrador y en la próxima generación hay un perpetrado. No importa, se repite. De la manera que quieras, pero se repite. Entonces es importante poder sanar todas estas lealtades. Así que hoy los invitamos a dar ese primer paso, a mirar su historia con amor y a empezar a liberarse. ¿Sí? Les recuerdo, tienen en nuestros perfiles la comunidad Puro Ser. Es una comunidad tanto de hombres como de mujeres. Tenemos muchas mujeres muy amorosas con las que compartimos a diario distintas actividades, frases, retos, ¿sí? Vamos trabajando semanalmente con distintas temáticas. Eso por un lado. Por otro lado, si Perdón, quieren, refugio sí, ahí de hoy me siento así, hoy me pasó esto, hoy tuve esta experiencia que me hizo sentir así, me siento angustiada, me siento, entonces es como un refugio ahí para descargarnos y para darnos consejos también entre los participantes, se van hablando, se van felicitando, o sea que es una linda ese es un comunidad. primer paso, ¿no? Como empezar a encontrarte con gente que está más o menos en la misma sintonía que vos y poder compartir. Ahora, si quieren dar un paso más que tiene que ver con una sanación profunda, le escriben a Brenda, me escriben a mí, nos piden una sesión y comenzamos un camino de entender el para qué vivo esto, para qué me pasa esto, para qué elijo este tipo de personas, para qué elijo este tipo de trabajos, para qué hago las cosas mal, para poder entender y para poder de esa manera también sanar. Es un camino, ¿sí? Y como tercer paso también, si alguien quiere, me escribe por privado y les paso el cuadernillo. Si no, simplemente me escriben en la publicación anterior, que se llama Raíz, me escriben ahí Raíz y les paso un cuadernillo de actividades para comenzar a conectar con uno mismo. ¿Sí? Bien. ¿Algo más, Brem? ¿Qué nos queda? Nada, agradecer como siempre. Y a que se sumen a la comunidad, a que nos escriban. También les pedimos que nos sugieran temas de qué les gustaría que hablemos. Recuerden que tenemos este momentito, este lugarcito para nada, para empezar a aprender estas alarmas, a empezar a reconocer cuestiones que consideramos como muy cotidianas y normales, empezar ahí mira, esto no está normal. Así que bueno, que nos sugieran qué temas les gustaría que hablemos y como siempre agradecer. Exacto. Recuerden también, para quienes se sumaron ahora, último momento, y no lo pudieron ver, va a quedar en nuestros perfiles y
Nos pueden seguir, dar amor. Les mandamos un beso enorme, mil gracias y hasta el próximo jueves.